Entonces, para la sesión del día de hoy vamos a hablar del problema de la compensación, ¿sí? ¿A qué se refiere esto, la compensación de potencia reactiva o compensación del factor, o corrección del factor de potencia, también lo llaman así? Digamos que en algunos cursos de circuitos eléctricos uno se suele utilizar mucho este término, ¿no? Corrección del factor de potencia o problema de compensación de reactiva. Entonces, ¿a qué hace referencia esto del problema de la compensación, no? ¿A qué hace referencia esto del problema de la compensación? Entonces, inicialmente, tenemos una primera condición. ¿Cuál es la primera condición? Usted tiene una fuente trifásica que no necesariamente tiene que estar conectado en Y, ¿no? No necesariamente tiene que estar conectado en Y, puede ser tanto en Y como en delta. Usted tiene una fuente trifásica. Aquí lo que nos importa saber es que tenemos una fuente trifásica, las cuales tienen las siguientes características, ¿no? Fuente trifásica balanceada y pues, por ejemplo, yo puedo conocer la tensión de línea de la fuente, ¿no? Yo puedo conocer la tensión de línea en la fuente, ¿no? Entonces, mi primera condición es una fuente operando una tensión de línea. Y esa tensión de línea que tiene la fuente, pues la misma que estaría viendo en la carga, ¿no? En la carga trifásica, ¿no? Aquí estaría esa misma tensión de línea, la misma que estoy viendo en la carga, ¿no? La misma tensión de línea. Y que en esas condiciones, ¿sí? En esas condiciones, solamente tengo la carga conectada a la fuente, ¿no? Yo solamente tengo la carga conectada a la fuente, ¿sí? Tengo mi carguita conectada a la fuente. Entonces, aquí va a empezar se va a transportar una corriente, ¿cierto? Aquí va a transportar una corriente, lo que va a provocar que esa carga pues va a consumir una potencia, ¿no? Va a consumir una potencia. Entonces, inicialmente la carga consume una potencia, unas especificaciones de potencia, que pueden ser a continuación lo siguiente. Como un caso, es decir, inicialmente yo tengo que mi carga consume una potencia aparente trifásica, una potencia activa trifásica y una reactiva, ¿no? Y una reactiva trifásica, ¿sí? A un ángulo teta, ¿sí? A un ángulo teta. Entonces, pues, en esas condiciones, es decir, cuando yo tengo la carga conectada a la fuente, pues entonces la carga va a consumir inicialmente, digamos, esto es una primera condición, ¿no? Una primera condición. Y la primera condición es que listo, mi carga conectada a una fuente, entonces, entonces esta carga yo voy a transportar una corriente y una tensión, entonces mi carga va a consumir una potencia compleja, unas características, ¿no? Potencia activa, potencia reactiva, aparente y un ángulo teta, ¿no? No necesariamente el triángulo tiene que ir para arriba, ¿no? Entonces recuerden que aquí yo estoy pintando el triángulo en función de una magnitud. Si yo estoy pintando el triángulo en el plano complejo, ¿no? Que es el triángulo de potencia, pero desde el punto de vista del plano complejo, pues ahí sí tengo que tener en cuenta si la Q es positiva o negativa, dependiendo de qué, dependiendo de el comportamiento de la carga, ¿no? Si es inductivo o capacitivo, ¿sí? Entonces, la idea es que ahora voy a conectar un banco de compensación de reactiva, ¿sí? Un banco de compensación de reactiva. Entonces, si se dan cuenta, el banco estaría conectado, ¿sí? En paralelo a la carga, ¿no? En paralelo a la carga, pero que a su misma vez estaría en paralelo a la fuente, ¿no? ¿Sí? Voy a conectar en paralelo a la carga, pero a su misma vez estaría en paralelo a la fuente, ¿no? Entonces voy a conectar un banco de compensación de reactiva. ¿Qué quiere decir el banco de compensación de reactiva? Que aquí internamente, la impedancia que yo estoy viendo aquí internamente, es decir, aquí solamente tengo o inductores o condensadores, ¿sí? Es decir, o yo tengo inductores o condensadores, ¿sí? Sí, eso hace esa referencia, un banco de compensación de reactiva. Entonces, para entender un poquitico este fenómeno de la compensación de reactiva, voy a trasladar ese fenómeno, ¿sí? Es decir, voy a representar esto desde el punto de vista del equivalente monofásico, es decir, voy a estudiar el fenómeno, ¿sí? Voy a estudiar la filosofía de la compensación desde el punto de vista del equivalente monofásico, ¿sí? Desde el punto de vista del equivalente monofásico. Y a partir del equivalente monofásico, luego nos devolvemos acá y sacamos las conclusiones que necesitamos. Entonces, si yo veo eso desde el punto de vista del equivalente monofásico, ¿qué estoy viendo? ¿Sí? Vamos a analizar eso un poquito mejor desde el punto de vista del equivalente monofásico. Entonces, ese mismo problema que tengo inicialmente lo estoy viendo acá, ¿no? ¿Sí? Ese mismo problema que yo tengo inicialmente acá, lo estoy viendo acá, pero ahora en un equivalente monofásico, ¿no? Aquí simplemente lo estoy viendo en un equivalente monofásico, donde aquí va a tener entonces una tensión de fase, donde recuerden que tensión y tensión de fase están relacionadas entre sí, ¿no? Tensión de línea es igual a raíz de 3 veces la tensión de fase y a más o menos 30 grados, ¿no? Dependiendo de la componente de secuencia, ¿sí? Esto de acá lo voy a llamar la condición 1.
¿sí? ¿Cuál es la condición 1? Cuando el interruptor está abierto, ¿no? La condición 1 es yo tengo el interruptor abierto, es decir, mi banco de compensación. Y aquí tengo una carga, ¿sí? Una carga. Entonces miren que la tensión por fase de la fuente es la misma tensión por fase de la carga, ¿no? ¿Sí? En este caso, la tensión de fase de la fuente es la misma tensión por fase de la carga. ¿Sí? Y entonces, como el circuito cerrado, aquí inicialmente voy a transportar una corriente I1, que viene y hace así, que sería esta misma, ¿no? Que sería misma S1. Entonces, entonces, eso de acá es la misma representación de eso, ¿no? Eso de acá es la misma representación de eso. Quiere decir que entonces mi triángulo de potencias, ¿cierto? Yo puedo ver ese mismo problema acá, pero entonces, ¿ok? Simplemente sea mi triángulo de potencia monofásico. Cuando yo tendría entonces mi S monofásica de la carga, mi Q monofásica, ¿cierto? Y mi P monofásica, ¿listo? En esta condición, ¿no? En esta condición, la S, ¿sí? La S de la carga, en esta condición, ese triángulo de potencias es el mismo para los dos casos, para ambos lados. Es decir, ese triángulo de potencias es el mismo de la fuente y es el mismo de la carga. ¿Por qué? Porque la potencia de la fuente es la misma potencia de la carga. Pero ok, pues, y aquí lo estamos viendo desde el punto de vista monofásico. Lo mismo acá, ¿no? La potencia trifásica de la fuente es la misma potencia trifásica de la carga, ¿no? La misma potencia trifásica de la carga. Entonces, listo, esas son las condiciones iniciales. Entonces, yo tengo una condición de que tengo una fuente conectada a una carga, ¿sí? Una carga a la cual voy a transportar esa corriente, ¿sí? Entonces, ahora cuando yo voy a conectar, ahora voy a mirar la segunda situación. Voy a mirar la segunda situación a ver qué puedo ganar yo acá con eso, ¿no? Entonces, miren que estas condiciones iniciales son para que la carga opere de manera adecuada. ¿Qué se refiere con eso? La carga necesita cierto valor de tensión, por ejemplo, podemos dar un ejemplo que, por ejemplo, si aquí fueran 100 volts, por decirlo así, entonces aquí son los mismos 100 volts de la carga, ¿no? Entonces yo necesito estos 100 volts para que transcurra esta corriente acá, ¿no? Porque miren que esa carga pues tiene una impedancia por fase, ¿no? Una impedancia por fase, una impedancia Z por fase. Entonces, por ende, por la ley de Ohm, entonces yo sé que V igual a I por Z. Entonces, a ese cierto valor de Z y ese valor de fase, entonces yo voy a tener ese valor de I1. Entonces I1 va a ser simplemente por la tensión de la carga sobre el Z, ¿sí? La tensión de la carga sobre el Z. Ahora, la condición número 2, ¿qué es? La condición número 2 es que ahora voy a cerrar el interruptor. Ahora voy a cerrar el interruptor, ¿cierto? Ahora cierro el interruptor. ¿Y eso qué implica? Ya listo. La S está ahora cerrada. El interruptor está cerrado. Aquí sigo teniendo la misma tensión, ¿sí? Por ende, aquí también estoy viendo la misma tensión porque esos señores están en paralelo. Entonces, aquí todavía se sigue manteniendo que la tensión de la fuente es la misma tensión de la carga, ¿cierto? Y como la impedancia de la carga no ha cambiado, pues en ningún momento me interesa cambiar la carga. Es decir, como aquí yo tengo la misma Z, ¿qué quiere decir? Que por la carga sigue transcurriendo, ¿cierto? Por aquí sigue transcurriendo la misma I1, ¿sí? En ese pedacito sigue transcurriendo I1, ¿no? Por acá sigue transcurriendo I1, ¿sí? Entonces, aquí lo que estoy buscando inicialmente es que esa carga opere de la manera que ella necesita operar. Si ella está operando de manera adecuada, ¿qué quiere decir de manera adecuada? Necesito esa tensión. Si yo le aseguro esa tensión y si yo le aseguro una tensión a la carga, por la ley de Ohm voy a transcurrir esa corriente, ¿sí? Voy a transcurrir esa corriente. Entonces la carga opera de manera adecuada, ¿sí? Si yo pienso cambiar los niveles de tensión, pues la carga no operaría de forma adecuada, operaría con menos capacidad. Por ejemplo, si usted le da la tensión a un bombillo, pues usted empieza pues, a bajarle la luminosidad, o por ejemplo, en un motor le empieza a bajar la velocidad, ¿sí entienden? Entonces, para que la carga opere de manera adecuada, yo le tengo que aplicar esa tensión, para que con la impedancia interna de la carga aparezca esa corriente de operación y pues la carga opere como tiene que ser, ¿no? Como tiene que ser.
Entonces, en ese orden de ideas actualmente, ¿no? Actualmente, la S de la fuente sería, perdón, la S de la fuente sería la S de la carga, ¿cierto? Más la S de compensación, más la S de compensación, ¿sí? Pero nosotros dijimos acá, ¿sí? Nosotros dijimos acá que aquí solamente voy a conectar elementos reactivos, es decir, o eso es un inductor o es un condensador, ¿no? O eso es un inductor o un condensador. Y la filosofía de la compensación, vamos construyendo la idea, la filosofía de la compensación, ¿cuál es? Es que usted conecte aquí un elemento que haga, que tenga el fenómeno contrario a su carga, que entregue la reactiva contraria a la carga, ¿sí? Por ejemplo, si su carga es un RL, uy, espero que se pausó esto. Un momento, muchachos. Listo. Uy, ahora sí. Si su carga es un RL, es decir, si esa es su carga, si internamente aquí es un RL, entonces el compensador va a ser un condensador. Si su carga ahora es un RC, ¿cierto? ¿Cuál es el compensador? Un inductor, ¿sí? Un inductor. Entonces se conecta en paralelo, ¿sí? Si su carga es un RL, conecta en paralelo un compensador capacitivo y si su carga es RC, conecta en paralelo un compensador inductivo. Por lo que entonces, del punto de vista de la Q, ¿no? Del punto de vista de la Q de la Q de la fuente la podría ver como ¿quién? Como la Q de la carga, ¿cierto? Menos la Q de compensación, por decirlo así, ya que uno es el efecto del otro. ¿Por qué? El Q es positivo y el Q de compensador es negativo. El Q es negativo y este Q positivo, ¿sí? Entonces, digamos que, por ejemplo, para ese caso en particular, ¿sí? Para ese caso en particular que estamos estudiando acá, vamos a asumir, ¿sí? Carga inductiva. Es un ejemplo, ¿no? Es un ejemplo. Vamos a asumir carga inductiva. También puede ser carga capacitiva. Entonces, si es carga inductiva, eso tendría más sentido, ¿no? Eso tendría más sentido, que Q de la carga menos el Q de compensación. Porque si la Q es capacitiva, entonces eso sería negativa y el compensador sería positivo. Entonces, a lo que quiero llegar es que la Q de la carga y la Q de compensación tienen signos contrarios. Tienen signos contrarios, ¿no? Tienen signos contrarios, porque aquí yo estoy conectando al efecto contrario, ¿sí? Yo estoy conectando al efecto contrario. Entonces, al yo tener el efecto contrario, miren, aquí este triángulo de potencias, ese triángulo de potencias es el mismo para los dos, ¿no? Es el mismo para los dos. Es el mismo para los dos, ¿sí? Ahí queda claro, ¿no? Pero entonces ahora, ¿sí? Uy, un momento. Entonces ahora, lo que va a suceder es lo siguiente. Entonces yo tendría dos triángulos de potencias, ¿sí? Yo tendría dos triángulos de potencias. El triángulo de potencias de la carga se mantiene, es decir, porque la carga sigue consumiendo su misma P. Es decir, la carga sigue consumiendo la misma P, la Q y su S, ¿no? Porque es que la carga aquí le estoy manteniendo su tensión y su corriente. Quiere decir que la carga sigue consumiendo su misma potencia. Sigue consumiendo su misma potencia, ¿sí? No cambia. La única manera que cambiar es que, no sé, internamente la Z cambiara, pero no. Ahora la fuente que está sucediendo. La fuente inicialmente, voy a llamar, la fuente inicialmente entrega un P2, un S2 y todo esto, un Q2, una potencia reactiva. Ahora, cuando yo conecto el compensador, quiere decir que, bueno, eso de realmente debería ser así. ¿Por qué? Porque la Q negativa, ¿sí? La Q negativa, entonces quiere decir que en el plano complejo que sería para abajo. Entonces, ¿qué quiere decir? Con esta de acá quiere decir que ahora la Q de la fuente está disminuyendo. Inicialmente la Q de la carga era la Q de la carga era la Q de la fuente, pero ahora, bueno, esa sería la condición 1 realmente, perdón, esa sería la condición 1 realmente. Esa es la condición 1, perdón. Es decir, lo que inicialmente estaba pasando. Ahora, la Q, según esa relación, la Q disminuye. Es decir, por lo que ahora la Q de la fuente va a ser esta verde, ¿sí? En la condición 2, no en la condición 2. Ahora esta sería la Q de la fuente.
y pues va a provocar que la S de la fuente ahora ser esta de acá, esta de acá. Y entonces esto en naranja sería, ¿sí? ¿Qué sería lo naranja? Esto aquí sería la Q de compensación, ¿cierto? Sería la Q de compensación, ¿sí? Sería la Q de compensación. Me está dando guerra ese baño. La Q de compensación. Entonces miren que aquí teníamos inicialmente un ángulo θ1 también, y ahora tenemos un ángulo θ2. Entonces, si la carga, ¿sí? Si la carga necesita esta reactiva, y ahora la fuente está entregando eso, porque miren, inicialmente la fuente entregaba la reactiva a la carga, pero ahora la fuente está entregando esta reactiva y la carga necesita toda esa reactiva. Entonces, lo que hace falta aquí se lo está entregando, ¿no? Lo que hace falta aquí no está entregando. No quiere decir que ahora el compensador le está entregando la reactiva que le hace falta a la carga, ¿no? El compensador ahora le está entregando la reactiva que le haría falta a la carga, ¿no? Que haría falta la carga, ¿sí? ¿Qué gano yo? ¿Sí? ¿Qué gano yo con disminuir la potencia aparente y la reactiva de la fuente? Entonces, comparemos lo siguiente. Ahora, aquí entonces quedaría claro, recuerden lo siguiente, ¿no? Miren, la potencia es igual a E por I, del punto de vista de la magnitud, ¿no? Entonces, por ejemplo, la corriente de la fuente, ¿quién va a ser? La S de la fuente y la B de la fuente. Y ya sabemos que la B de la fuente es constante, ¿no? Constante. En ningún momento esta tensión, le hemos dicho que la hemos cambiado, ¿no? La hemos cambiado. Entonces, en la condición 2, ¿qué sucedió? En la condición 2, ¿qué sucedió? La potencia aparente de la fuente disminuyó. La potencia aparente de la fuente disminuyó, ¿sí? Disminuyó. Es decir, pasé de S1 a un S2, donde S2 es más pequeño que S1, ¿cierto? La potencia aparente disminuyó. Y como la corriente y la potencia son directamente proporcionales, eso me está diciendo que la corriente de la fuente automáticamente también disminuyó. Entonces quiere decir que yo aquí no puedo pintar un ISO. Aquí tenía ISO1 saliendo de la fuente, entonces yo no puedo pintar un ISO1, ahí tendría una nueva corriente, la voy a llamar una ISO2. Y por acá tendría la corriente del compensador. Aquí tendría la corriente del compensador, ¿sí? Aquí tendría la corriente del compensador. Entonces, lo que estoy haciendo aquí con el compensador es que estoy disminuyendo los reactivos que está entregando la fuente, ¿sí? Los reactivos que está entregando la fuente, ¿sí? Y estoy eso es capacidad, ¿no? Esto podría ser la capacidad. Entonces quiere decir que ahora estoy ganando disponibilidad en la fuente, ¿no? Estoy ganando disponibilidad. Acá hace referencia con disponibilidad. Por ejemplo, si usted conecta esta carga así tal cual sin compensar, podría suceder, ¿sí? Podría suceder, por ejemplo, que la fuente está entregando su potencia máxima. Es decir, la máxima capacidad de la fuente. Por decirlo así, aquí la fuente está entregando, por ejemplo, 1000 más 2000 J. Ya, eso es lo máximo que puede entregar la fuente. Si usted le llega a conectar más carga a la fuente, le llega a conectar más carga en paralelo a la fuente, ¿qué va a suceder? Le está pidiendo más potencia a la fuente y de pronto la fuente no aguanta. Y a la fuente no aguantar, usted puede estar abriendo la fuente, puede estar quemándola. Por ejemplo, el transformador de la red de distribución donde usted está conectado se puede estar estallando, ¿no? Puede ocurrir a fallas eléctricas porque usted está sobrecargando esta fuente. Entonces, a usted conectar el banco de compensación, lo que está haciendo es que ahora gana capacidad. Es decir, que ahora gracias a eso usted puede esto, ¿qué? Podría conectar más carga en paralelo. ¿Y por qué el interés de disminuir la reactiva? Porque recuerden que la única que ejerce trabajo útil, ¿sí? La única que ejerce trabajo útil es la potencia activa. Por eso aquí incluso yo puedo decir que P1 es igual a P2, porque es que la potencia activa jamás ha cambiado. La potencia activa jamás ha cambiado. A mí lo que me interesa es entregar una potencia activa, una P, porque es que la P es la que se aprovecha, es la que se transforma en trabajo útil, es la que se convierte en otro tipo de energías. La potencia activa se convierte en calor, se convierte en luz, ¿sí? Otro tipo de energía que se pueden aprovechar. La reactiva no se puede aprovechar. La reactiva básicamente se emplea como el chispa o el arranque, o el efecto de arranque, ¿para qué? Para los fenómenos electromagnéticos, para usted hacer un arranque de un motor, ¿sí? Para hacer un arranque de motor, ¿qué? O incentivar o alimentar los campos electromagnéticos en máquinas rotativas, ¿sí?
Pero hasta ahí, digamos que es un chispazo y hasta ahí. En cambio, esa potencia se transforma en otro tipo de potencia. Entonces, miren que usted tiene un montón de reactiva, lo cual es acá, lo cual usted puede entregar toda esta potencia P. Usted puede entregar toda esta potencia P, ¿sí? Por ejemplo, esa potencia aparente puede ser 2000 y esa potencia activa 1000. Entonces, el resto acá lo está desperdiciando. Y usted, por ejemplo, podría, en vez de tener, usted tiene disponibles 2000 volamperes. Y lo ideal sería que esos 2000 volamperes los entregaran en potencia activa. Pero no, porque una parte es potencia activa, el resto es potencia reactiva. Entonces, al usted compensar, pues entonces mire que ahora está, ya no está en el límite, ya no está en el límite, sino que ahora puede incluso conectar más potencia activa. Aprovechar esto, usted le bajó aquí la reactiva, quiere decir que se puede aquí meter más P y la magnitud sube hasta ese valor, ¿no? Podrías hacer el top, ¿no? ¿Alguna pregunta hasta el momento, muchachos? Míralo así. Ustedes miren que lo que nosotros hablamos acá es que, miren, la corriente disminuyó, ¿no? La corriente disminuyó, ¿no? La corriente disminuyó. Entonces quiere decir que la corriente, bueno, aquí, al usted conectar el compensador primero, ¿qué sucede? Pues la potencia aparente disminuye, ¿sí? Y se disminuyó la corriente. Entonces imagínense que la corriente máxima que puede entregar la fuente son 100 amperes, ¿sí? Pero cuando usted conecta el compensador, ahora la corriente de la fuente ahora es menor, ¿sí? Ahora es menor. La fuente le está entregando menos, por ejemplo, 80. Entonces quiere decir que puede sacarle 20 amperes más, le puede sacar 20 amperes más a la fuente, ¿sí? Entonces, usted le puede, por ejemplo, usted le está sacando 100 amperes a la fuente y ese es el máximo valor de la fuente. Donde usted le conecte más cargas y usted necesita conectar otra carga, ¿sí? Y usted necesita conectar otra carga. Pero si le conecta otra carga, le va a pedir más de 100, entonces la fuente se puede estar dañando. Entonces, cuando se le conecta el compensador, ¿qué va a suceder? Pues la corriente de la fuente disminuye y ahí sí puede conectar más cargas porque entonces ahí ya le puede sacar los 20 amperes que le hace falta, ¿no? Cuando yo me refiero a que la S, ¿sí? La S, si esta es la S que máxima que puede entregar la fuente, recuerden que la S máxima, ¿sí? Para que lo entiendan un poquito mejor a qué se refiere con esto. Usted puede, por ejemplo, entre la fuente, ¿sí? En la fuente, por decirlo así, entregar, por ejemplo, una S máxima igual a, no sé, voy a inventarme aquí un valor, un 1000 volamperes, ¿sí? 1000 volamperes, ¿sí? Donde usted esa es la S máxima de su fuente, ¿sí? Esa es la S máxima de su fuente, ¿sí? ¿Cómo lo va a repartir? Como usted quiera, ¿sí? Como usted quiera, ¿sí? Si, por ejemplo, si usted tiene una carga, ¿sí? Si usted, por ejemplo, su carga, ¿sí? Es de 300 más J 500, por decirlo así, bueno, más J 400, por ejemplo. ¿Cuánto sería la potencia aparente de la carga? ¿No? ¿Cuánto sería la potencia aparente de la carga? Es decir, sería el cuadrado de eso. ¿Cuánto les da esta potencia aparente aquí? ¿Sí? ¿Cuánto les da esto? 500, ¿no? ¿Cuánto? ¿500? Sí, señor. 500 volamperes. Entonces, usted está trabajando a la mitad a la capacidad de la fuente, ¿no? A la mitad de la capacidad de la fuente, ¿sí? A la mitad de la capacidad de la fuente, ¿sí? Entonces, mire que usted, por ejemplo, podría tener otra carga que fuera, no sé, 300 más J, más J 1000. ¿Y eso cuánto les da? ¿Eso cuánto les da? ¿Eso cuánto les da? 1044.3. ¿Cuánto? 1044. 1044. Entonces se está por encima, ¿no? Se está por encima, ¿sí? Y mire que por ejemplo, usted aquí, al conectar más reactiva, usted está metiendo más, es decir, usted está entregando 300 y, por ejemplo, aquí tiene 1000, entonces, por ejemplo, usted tiene 1044. Es decir, que con esta reactiva, usted está pasando del máximo de la fuente, ¿sí? Del máximo de la fuente. Entonces, usted inicialmente, si mejor veamos lo más dinámico, del punto de vista fasorial, usted tiene eso, ¿no? Usted tiene, bueno, ese mismo triángulo, ¿no? Ese mismo triángulo, ¿sí? Ese mismo triángulo. Ese mismo triángulo. ¿Sí? Me lo voy a traer para acá, para que veámoslo un poquito más dinámico, para que se entienda mejor. De pronto, así me lo entienden mejor. Si usted, por ejemplo, aquí tiene, estos son los 1000, ¿sí? Por decirlo así, aquí son los 300,
por ejemplo, ¿sí? Aquí son los 300. Y usted, por ejemplo, compensa, ¿no? Usted compensó, ¿sí? Usted compensó la fuente. Usted compensó la fuente. Ese es el máximo, ¿no? Ese es lo máximo que yo puedo entregar, ¿no? Esa es la S máxima, ¿no? Esa es la S máxima de la fuente. Y usted, por ejemplo, aquí tiene, no sé, pueda poner un valor, 500 volamperes, porque compensó, ¿sí? Aquí ahora tiene 500. Entonces, a lo que quiere decir, hasta aquí, no, hasta aquí, no, hasta aquí. Lo que quiere decir ahora con la compensación, ¿sí? Lo que quiere decir ahora con la compensación es que usted puede alargar esta flecha, ¿sí? Al alargar esta flecha sería una P nueva, ¿sí? Una P adicional, ¿sí? Una P, sí, una P nueva, ¿sí? Donde entonces es todo este negro, ¿quién sería? 300 más la P nueva, ¿no? Y usted puede meter más potencia activa, ¿sí? Usted puede meter más potencia activa, ¿sí? Puede meter más potencia activa. Entonces, si usted mete más potencia activa, ¿qué quiere decir? Mire, y no mete más reactiva, ¿no? No mete más reactiva, la reactiva está acá, ¿no? La reactiva está acá, ¿sí? Es decir, que yo no estoy cambiando esto. Entonces, lo que va a suceder es que ahora usted va a poder meter, al usted meter más potencia activa, quiere decir que ahora esa es la nueva potencia aparente, ¿sí? Esa es la nueva potencia aparente, ¿sí? Entonces, gracias a que usted compensó, mire que usted máximo podría tener 1000 volamperes, 1000 volamperes. Usted compensó y ahora está entregando 500. Ah, bueno, listo, ahora puedo conectar más potencia activa, por ejemplo. La idea es alimentar más potencia activa. Ahora le meto potencia activa. ¿Hasta cuánta es la potencia activa que le puedo meter? Hasta que esta magnitud de acá, ¿hasta dónde puedo meter yo potencia activa? Hasta que esa magnitud no pase de este valor. Entonces, a eso es lo que quiero llegar yo con la compensación, ¿sí? A eso es lo que quería llegar con lo de la capacidad. Cuando usted compensa, usted le baja la capacidad. Entonces, es decir, si usted, por ejemplo, tiene una carga que le está sacando los 1000 volamperes y esa carga ni siquiera apenas está aprovechando 300 watts, ¿sí? Usted apenas está aprovechando 300 watts y miren, y usted puede entregar 1000 y apenas está aprovechando 300 porque el resto lo está perdiendo en reactiva. Y usted conecta un compensador que acaba de hacer. Primero bajó el tope, ya no estoy en el tope máximo, sino la mitad. Y gracias a eso, a que baje la reactividad que entrega la fuente, entonces le puedo meter más potencia activa, puedo empezar a meterle más potencia activa, la fuente entre una reactividad más pequeña, porque la reactividad la está entregando el compensador, y hasta dónde le puedo meter, hasta lo máximo que yo me pueda pasar de acá. Ahora sí es claro para todos. Primero, mire, ¿qué es lo que me permite la compensación? Primero que pues estoy disminuyendo, ¿sí? Estoy disminuyendo la potencia, ¿sí? Estoy disminuyendo la corriente que entrega la fuente, es decir, puedo ganar capacidad, ¿no? Puedo ganar capacidad, ¿sí? No que disminuye la capacidad, porque este puede ser la capacidad máxima. Lo que pasa es que cuando conecto el compensador disminuyo la capacidad, es decir, gano capacidad, ¿sí? Ya tengo disponibilidad de conectar más cosas, ¿no? Conectar más cosas. Y por ejemplo, como disminuye la fuente de la corriente, entonces imagínense que usted inicialmente tiene esta carga y si no la compensa, y si usted diseña, por ejemplo, su fuente local, una planta local, entonces, y usted sabe que va a necesitar esa corriente, ¿qué va a suceder? Que entonces los conductores de esa acá van a ser más grandes que acá. Van a ser unos conductores más grandes. Si usted compensa, entonces mire que los conductores se hacen más pequeños. Pueden ser cables más delgados que son más económicos. ¿Y cómo se ahorra eso? Con conectar un banco de compensación de reactiva. Y mire desde el punto de vista de de un generador, ¿sí? De alguien de una empresa de generación, ¿sí? Yo le entrego 1000 volamperes, usted verá cómo los usa, ¿no? Usted verá cómo los usa. Pero si usted imagínese, yo le entrego 1000 volamperes y usted está, por ejemplo, está aprovechando solo 100 y el resto le está desperdiciando el reactivo, entonces mire que todo eso lo que yo le estoy generando, usted no lo está usando para nada. Entonces hay una resolución de la CREC, ¿sí? Hay una resolución de la norma que dice que, bueno, que lo van a penalizar a usted, le van a penalizar a usted si usted se empieza a pasar de reactiva. ¿Y cuál es la penalización? La penalización es la siguiente, según la resolución de la CREP, ¿sí? Que esa ustedes la pueden ver disponible ¿en qué? En el Moodle. Entonces miren que eso es una regulación de la CREP, de la Comisión de Regulación de Energía y Gas. Entonces la CREP le dice a usted, bueno, usted va a consumir una potencia activa, usted consume una potencia activa en un periodo determinado, ¿sí? Y también puede consumir una potencia reactiva. Pero esa potencia reactiva que usted consume debe tener un límite. Usted no puede pasarse ese límite. Eso aquí que estoy pintando en amarillo es el límite reactivo que usted no se puede pasar. ¿Sí? Ese es el límite reactivo que usted no se puede pasar. ¿Sí? Eso aquí sería el Q.
¿Y ese límite cuánto es? Este límite corresponde a P medio, ¿sí? A P medio, ¿sí? Este límite corresponde a P medio. Es decir, que su Q no puede, tiene que ser menor o igual a esto, ¿no? Menor o igual a esto, porque cuando usted pasa este límite, es decir, el Q que tiene que ser menor o igual al P medio, porque cuando usted pasa este límite, vamos a tener vamos a tener multas. Y entonces, ¿cómo es la multa? Entonces, mire, usted primero vamos a calcular el delta Q, ¿sí? El delta Q, el delta Q de exceso. Entonces, tiene que ser igual, pues, al Q menos P medio, ¿no? Ese es el delta Q, el exceso. Eso aquí sería el exceso de reactivo que usted podría tener. Lo ideal es que el delta Q, ¿sí? Pues sea, ese delta Q sea esto, que usted no supere ese límite, ¿no? Usted no supere ese límite, ¿no? Si el delta Q da negativo, lo ideal es que esto sea negativo. ¿Por qué? Porque quiere decir que esto es menor que eso. Si el delta Q le da positivo, quiere decir que esto es más grande que el límite, ¿no? Eso es lo que yo no quiero. Eso es lo que sería correcto. Por ejemplo, usted tiene una potencia compleja de 1000 más J 200, por decirlo así. ¿Cuánto es el P medios? 1000 sobre 12 sería 500. ¿Cuánto es el Q? 200. ¿Aquí estamos bien o aquí estamos mal? ¿Aquí estoy violando el límite o no lo estoy violando? Estamos bien. Aquí estamos bien. Pero ahora imagínense que ahora el segundo mes le llegó así. Por ejemplo, 1000 más J 3000. El P medio sigue siendo 500, pero ¿cuánto era el Q? ¿Cuánto es el de aquí? Perdón, aquí sería el Q, ¿cuánto es? 3000. ¿Este valor está pasando al P medios? 6 veces más. Demasiado. ¿Y cuánto nos estamos excediendo? Pues 3000 menos 500, es decir, 2500. Es decir, este es el exceso. Ese es el exceso. ¿Y cómo le cobran a usted el exceso? Entonces, ¿cómo le facturan a usted? Ah, bueno, entonces la tarifa, es decir, la factura, ¿cómo usted va a pagar la facturita? Ah, bueno, la factura va a ser igual al P que usted consumió más el delta Q. Y el delta Q se lo cobran también como potencia activa. Si la potencia activa tiene un valor, esto lo multiplican por el valor del kilovatio hora en pesos, según el periodo, ¿no? Entonces, miren que usted, sí, pero bueno, eso lo multiplican por el valor, perdón, por kilovatio hora, ¿sí? Porque es energía en un periodo de tiempo. Entonces, le están cobrando esta Q con el mismo valor de P. Ese valor de Q como valor de P. Digamos que antes de que hubiera un ajuste de la CRE 018, si no estoy mal, antes se cobraba, pues digamos que listo, le cobran el exceso, sí, le cobran este exceso de esta manera, ¿no? Le cobran el exceso de esta manera. Pero entonces resulta y pasa que empezaron a ser más exigentes con esto y empezaron a cobrar esto de la siguiente manera. Por ejemplo, se me disculpan el desorden, lo voy a poner acá. Por ejemplo, voy a poner un valor. Entonces voy a colocar mes, valor. Entonces, por ejemplo, usted tiene el mes 1 y le cobraron 500,000 pesitos. Ese valor en pesos colombianos, ¿sí? 500,000 pesos. Antes del cambio de regulación, si usted, por ejemplo, ese fue su delta Q, le cobraron 500,000 pesos. Si el segundo mes sigue consumiendo ese exceso, lo ideal sería que usted estaría viendo aquí 500,000, pero no, ¿cómo cambiaron la regla? Ah, bueno, no lo quiere arreglar, entonces ahora le vamos a cobrar el doble, es decir, 1,000,000. Tercer mes, usted no arregló el problema. Ah, bueno, usted no quiere arreglar el problema, perfecto, 1,5 millones. Cuarto mes, ¿cuánto le están cobrando ahora? 4 veces y así sucesivamente hasta el mes 12, ¿sí? Hasta el mes 12. Entonces imagínense que usted inicialmente usted todos los meses estaba gastando 500,000, ¿no? Entonces, antes estaba gastando 500,000 por 12. Ahora no, mire que se le aumentó muchísimo. Se le puede, por muchísimo. Usted mire que ahora la multa que usted va a pagar es muchísimo más grande, ¿sí? Es muchísimo más grande. Entonces, ¿qué sucede ahora? Que si usted no, como carga, así como usuario, ¿no? Como usuario, si usted no arregla esa reactiva, si usted no mete el banco de compensación, ¿qué va a suceder? Le van a empezar a multar a usted. Si su industria empieza a tener ese exceso de reactiva,
o tener un factor de potencia muy alto, perdón, muy bajo. ¿Por qué un factor de potencia bajo? Un factor de potencia bajo, ¿por qué? Porque es que miren que a medida que aumenta Q, voy a poner acá, a medida que aumenta Q, el ángulo aumenta, ¿sí? Si Q aumenta, quiere decir que el ángulo aumenta. A medida que aumenta el ángulo, quiere decir que el factor de potencia disminuye. Sí, porque recuerden que uno es el inverso del otro, ¿sí? Entonces, a medida que aumenta, cuando teta es pequeñito, el factor de potencia es máximo. Cuando teta es muy grande, el factor de potencia es mínimo. Entonces, miren que se tiene que aumentar el factor de potencia. Se tiene que aumentar el factor de potencia, si no, le van a empezar a curar todo esto de reactiva. Y miren que ahora va a empezar a tener esa multa de regulación, ¿no? Oiga, miren, se sigue pasando, ¿no? Entonces, ahí cuando le llaman, bueno, ingeniero, tenemos ese problema, ¿no? Que es que mensualmente me están cobrando ese mundo de plata. Entonces, ¿qué podemos hacer ahí? Bueno, vamos a hacer compensación, ¿sí? Vamos a hacer compensación. ¿O qué otros problemas pueden suceder si usted no compensa? Usted, por ejemplo, va y se conecta, usted es una nueva empresa, y cuando usted se conecta a la transformación de distribución, va y dispara las protecciones, ¿no? Va y dispara las protecciones. ¿Por qué? Porque usted de pronto está pasando, cuando usted conecta su carga, su plan de industrial, ¿qué va a suceder? Le está sacando más corriente al transformador y entonces se dispara la protección. Porque, oiga, usted está pidiendo, usted está pasando el límite del transformador, entonces compensa, si no le vamos a multar o no puede conectarse ahí. Y si usted sigue disparando las protecciones, claro, le vamos a multar más, ¿sí? Digamos que ya eso es un problema local, ¿no? Eso es un problema local. Puede el banco de compensación, dependiendo, puede ser un problema local, es decir, una industria o ya una red, dependiendo de usted dónde va a conectar el compensador, ¿no? Porque pues, usted no le va a decir a los de hidrosogamosos desde acá, no, esto arrégleme el problema de la compensación, no. Ellos se encargan de entregar su potencia. Esta es mi capacidad, esta es mi capacidad. Y eso va a transportar, todo eso, ¿sí? Digamos que el generador solo se encarga de generar la potencia que le están pidiendo. Y si usted está malgastando la potencia, pues no, viejo, ya es problema suyo. Y miren que pedirle que a estos señores, el intermediario, ¿sí? El system operator, ¿sí? Como las electrificadoras. Oiga, necesito que me entregue más potencia. Bueno, si yo porque usted empieza, los usuarios que no compensan reactiva, empieza a pedir más potencia aparente. Entonces ellos le tienen que decir, oiga, necesito que me genere más, listo, yo le genero más, pero le cuesta más. No, no, pues yo no, pero si todo lo que usted me está entregando apenas eso, y yo necesito conectar más usuarios, y no puedo porque usted tiene un problema de compensación y no está arreglando, entonces por eso es que viene la multa, ¿no? Entonces que empiezan a aparecer estas multas. Entonces ya entendemos que a conectar, cuando tenemos el interruptor cerrado, ¿no? Bueno, aquí yo tengo la tensión de fase de la fuente, y aquí tengo la de la carga, que son iguales, ¿no? Se nota que son iguales. Entonces ya sé que cuando tengo un banco de compensación, va a pasar todo eso que acabamos de explicar, ¿no? Todo eso que acabamos de explicar. Entonces, vamos a ir desde el punto de vista, vamos a ir desde el punto de vista, ¿no? Vamos a ir desde el punto de vista listo, ¿cómo calcular el compresor? Entonces recuerden que si yo tengo una carga RL, el compresor es capacitivo. Si yo tengo una carga RC, el compresor es inductivo, ¿no? El compresor es inductivo, ¿sí? Entonces, dependiendo del comportamiento, ¿no? Y estamos asumiendo una carga, si nosotros estamos asumiendo, ¿sí? Entonces, si tenemos asumir lo que veníamos asumiendo, ¿no? Si asumimos carga, RL es inductivo, entonces yo tendré que conectar un banco de compensación capacitiva, es decir, condensadores. ¿Por qué se llama banco de compensación de reactiva? O banco de condensadores o banco de reactores, porque es que yo no tengo un único condensador, yo tengo un grupo de condensadores, el cual va a cumplir las especificaciones de diseño que vamos a mirar a continuación. Entonces, listo. Usted sabe que cuando conecta este condensador de acá, ¿sí? Va, ese condensador acá, por decirlo así, en este caso en particular, o ese compensador va a inyectar esa reactiva. Entonces, usted ya sabe la reactiva que necesita que inyecte el compensador. Usted ya sabe la reactiva que va a inyectar el compensador, ¿sí? Entonces, y conoce la tensión. Entonces, primero, ¿cómo calcula usted la reactiva que necesita? Entonces, esto va a depender para usted partir, usted tiene primero una condiciones iniciales, ¿no? Unas condiciones iniciales. ¿A qué se refiere con unas condiciones iniciales? Es decir, inicialmente cómo está operando el sistema sin la compensación. Eso es lo que va a provocar que usted va a tener un P1, un Q1 y un S1, ¿sí? Y un factor de potencia 1 también si quiere. Y va a depender de dónde va a compensar. El compensador se conecta en paralelo al elemento que usted va a compensar. Puede compensar tanto en la carga como en la fuente. Digamos que en este caso en particular, el compensador está conectado en paralelo los dos al mismo tiempo. Si por ejemplo aquí hay una impedancia de línea,
usted puede conectar el compensador o en paralelo a la carga o en paralelo a la fuente. Sí, va a depender del problema. En algunos casos, cuando tenemos línea de transmisión, lo ideal, ¿no? Lo ideal es compensar en la fuente, ¿no? Lo ideal, ¿sí? Para que la fuente, si usted compensa acá y tiene la impedancia de línea, pues usted va, lo que aquí trae es la reactiva de la carga, pero si la impedancia aquí de la línea tiene reactivo, entonces la fuente va a entregar el reactivo de la línea. Si usted compensa acá, entonces usted ya no ve, usted ya le está quitando, ya no tiene que entregar los reactivos de la línea acá, ¿sí? Porque todo eso lo es uno solo. Pero el problema es el siguiente, ¿no? El problema es el siguiente, pues que digamos en un sistema pequeño, si es una planta local o algo así, si usted tiene una planta local y unas cargas locales, pues digamos que compensar la fuente ningún problema. Porque del punto de vista práctico, ¿no? Del punto de vista práctico, se compensa en la carga, así usted tenga impedancia de línea. ¿Por qué? Porque es que usted tiene un sistema de transmisión larguísimo, su generador está por ahí en lejos, y usted, por ejemplo, una planta industrial aquí en Bucaramanga y usted en Hidroso, vamos a instalar eso, no, usted le toca algo puntual, algo local, ¿sí? Algo local. Digamos que la fuente tiene que entregar reactivos, pero sería más pequeñitos, los reactivos que viajan por la línea de transmisión, que esos son bien pequeños. Si usted, por ejemplo, conecta el compensador en la fuente, pues no tiene que entregar los reactivos de la línea ni menos de la carga, ¿sí? Entonces miren que si usted compensa en la fuente, pues no entrega ninguna reactiva de aquí en adelante. Si usted compensa en la carga, pues usted solamente está diciendo que es que la fuente no entrega los reactivos de la carga, sino solamente unos reactivos más pequeñitos, ¿sí? Unos reactivos más pequeñitos. Entonces, para que tengan en cuenta eso, para que tengan en cuenta eso. Ustedes tienen una condición inicial, es decir, la potencia que va a compensar, ¿sí? Que puede estar tanto en la carga como en la fuente. Ahora, segundo, usted necesita un factor de potencia nuevo, de diseño. Un factor de potencia 2, una condición 2. ¿Y eso qué quiere decir? Bueno, yo quiero un factor de potencia de diseño, y eso está ligado con teta 2. Es decir, inicialmente su carga, por decirlo así, por ejemplo, usted tiene una carga que tiene un factor de potencia bajito, 0,7. Entonces, necesito tocar el factor de potencia en la carga. En la carga se ahora de 0,95, por decirlo así. ¿Sí? Entonces, a usted tener nuevo el factor de potencia, entre comillas, se tiene un nuevo teta 2, porque recuerde que pues teta 2 sería el coseno inverso del factor de potencia 2. ¿Sí? Entonces, digamos que le tienen que dar una condición de diseño. Bueno, listo, va a compensar, pero ¿cuánto voy a compensar? Entonces, ya depende de su criterio. Si usted quiere compensar toda la reactiva o quiere que el factor de potencia sea lo más alto posible, ¿sí? Sea lo más alto posible, entonces eso ya depende. Entonces, mire que a partir de ese triángulo, mire, ese es el triángulo equivalente, entonces yo voy a decir lo siguiente. Tangente de teta 2 sería esto sobre esto, pero ¿esto quién es? Perdón, sería lo verde sobre lo negro. Pero lo verde, pero yo lo quiero expresar en función de lo que yo tengo, que es Q1 y lo que necesito, Q de compensación. Entonces Q2 sería Q1 menos Q de compensación. ¿Cierto? Y eso va a quedar dividido entre P1. Por lo que, por ende, entonces, mire que su Q de compensación pues sería igual a Q1 menos P1 por el tangente de teta 2. Entonces, listo. Con eso se calcula la Q que se necesita inyectar del compensador para obtener ese nuevo triángulo acá, por decirlo así. Ya tiene tensión, ¿sí? Ya tiene tensión. Ya tiene la Q que necesita el compensador, ya puede calcular la reactancia de compensación. ¿Por qué? Porque simplemente recuerde que Q es igual a B cuadrado sobre X. Entonces, bajo esa primicia, yo puedo decir que la X de compensación va a ser igual a la tensión al cuadrado, la tensión que está viendo el compensador, dividido entre la Q de compensación. La Q de compensación. La Q de compensación. ¿Sí? Entonces, ya con eso usted calcula el X de compensación. Y a partir del X, usted no va a decir, entonces usted ya tiene los parámetros de diseño iniciales. ¿Cuáles son los parámetros de diseño iniciales? Entonces yo necesito instalar un banco de capacitadores que trabaje a un nivel de tensión, a cierta tensión, que entregue tantos reactivos y a la misma de su elemento, el valor del elemento. Puede ser el C o el L. Usted no va a decir de una reactancia de tanto, ¿no? Porque eso va a depender de lo siguiente. Pues recuerde que el X de compensación podría... Entonces, ¿cuánto vale el elemento compensador? Tiene dos opciones. Si
Si es inductivo, si es capacitivo, entonces miren que eso es igual a 1 sobre omega C. Y si es inductivo, igual a omega L. Entonces, ¿cuánto valdría el C, por ejemplo, en este caso? Entonces, en este caso, recuerden que C es igual a 1 sobre X de compensación sobre omega. Y entonces de acá yo despego y digo que L es igual a X de compensación sobre omega, donde omega, ¿quién es? 2pi por la frecuencia de operación. Por ejemplo, Colombia, 60 Hz, ¿no? Por ejemplo, Colombia, 60 Hz. Y ya con eso usted tiene los datos de diseño, ¿no? Los datos del elemento que usted tiene que conectar en paralelo en la carga o en la fuente, dependiendo de la van a compensar, para usted cumplir con esas condiciones de compensación. Y, ¿por qué en paralelo? De pronto, si alguien se hace esa pregunta, porque miren qué sucede. Uy, qué pena. Un momento, muchachos. Listo ya. Miren lo que sucede si yo conecto a este señor en serie. Aquí tiene la carga. Y aquí tiene el X de compensación. Y aquí tiene la tensión de la fuente. Entonces, en serie recuerden que las tensiones C se reparten. Entonces, ¿qué sucede si yo conecto el compensador en serie? Yo necesito que la carga tenga un nivel de tensión, una tensión, para que opere de una manera especificada. Si yo conecto el compensador en serie, ustedes miren que ahora yo tengo un divisor de tensión, lo que va a provocar que la tensión de uno sea más pequeño. ¿Sí? Yo necesito que estos dos sean iguales, pero ahora no, la tensión de la fuente es más grande que eso, o sea, eso se hace más pequeño que esto, ¿sí? Eso es más pequeño que eso. Entonces quiere decir que ahora la tensión, si aquí son 120 volts, pueden, por ejemplo, llegar aquí 100 volts, dependiendo de cuánto la impedancia es en serie. Si esta carga necesita 120 volts, que lo sigue en la fuente, pero lo conecta en serie, entonces quiere decir que ahora la tensión acá se le va a caer. Entonces la carga no va a operar de manera adecuada. Entonces, lo ideal no es conectar el compensador en serie, sino en paralelo, ¿no? En paralelo, para que quede más sencillo, ¿sí? Para que quede el problema más sencillo de solucionar. ¿Preguntas? Entonces, por ejemplo, le dicen eso, ¿no? Usted tiene, por decirlo así, la S es igual a 100, a 1000, más J, no, vamos a poner valores más grandes todavía. Bueno, tenemos así un ejemplo, cachis, más 750, ¿cierto? Más 750. El P medios es 500, ¿cierto? Entonces, ¿el delta Q cuánto es? ¿Cierto? ¿El delta Q cuánto es? El delta Q son 250, ¿sí? Serían 750 menos 500, ¿sí o no? Por lo cual eso me dan 250, ¿sí o no? Volantes reactivos. Entonces, ¿cuánto necesito yo compensar? O sea, ahora yo necesito que yo no me puedo pasar de esta reactiva, ¿sí? Esa es la reactiva que yo necesito, ¿sí? Que yo necesito. Entonces yo necesitaría que la fuente entregue los 500, ¿sí? Entre los 250 que hace falta, ¿quién nos va a poner? ¿Quién nos va a poner? El compensador, ¿sí o no? Entonces ya sabe que necesita los 250, necesita compensar 250 para que estos 750 le den a 500, ¿sí? Le dan a 500, ¿sí? Le dan a 500. Entonces digamos que si usted con esto, si usted compensa con esto, usted en el delta Q estamos bien. Entonces ya no le cobran, ¿qué? Ya no le cobran el exceso de reactiva. Entonces, usted imagínese que su compensador, si usted compensa 250, ¿sí? Usted dice, bueno, yo compenso 750, pero mire que la solución del problema usted lo obtiene con compensar 250. Entonces, usted necesita un compensador que entregue. Usted va a necesitar una instalación o una cometida que le va a entregar 3 veces lo que usted realmente necesite. Entonces, desde el punto de vista del costo, eso le puede representar un costo más grande. Bueno, aquí de pronto no es tanto porque son valores de potencia muy pequeños, ¿sí? Pero digamos en problemas de potencia mucho más grandes, ¿sí? En los problemas de potencia mucho más grandes. Entonces, digamos que usted solamente necesita eso para no ver el límite reactivo suficiente. Si usted compensa todo esto, va a necesitar tremenda infraestructura. Listo, arregla mejor el problema, ¿no? Arregla mejor el problema. Arregla mejor el problema. Entonces, digamos que usted solamente lo que necesita es que le dejen de cobrar el qué? La multa. Entonces, le dejen de cobrar la multa. Y usted conecta algo sobredimensiona, usted sobredimensiona el diseño. Usted instala todo eso, pero al final solo necesita esto, la solución. Diferente que fuera
Eso va a depender de su problema. Diferente que fuera, necesito compensar de tal manera que necesito conectar una nueva carga. Necesito conectar una nueva carga. Entonces, usted ya sabe que va a necesitar compensar para luego poderse expandir, porque bueno, la nueva carga que a usted le sirve son motores de producción, son unas bandas transportadoras, una producción nueva, ¿sí? Entonces digamos que eso va a depender de su problema realmente. Entonces, digamos que eso es un problema de costos, ¿sí? Ya depender esto de que le va a salir más factible económicamente. Sí, si su problema es solamente evitar la multa, pues esto le va a salir más económico que eso, ¿no? O sea, usted solamente quiere evitar la multa, entonces pues le sale más económico eso que eso, ¿sí? Una cosa, del punto de vista ideal es que yo no entregue reactivos, claro, eso es lo ideal, pero pues digamos que eso va a depender del problema que usted está solucionando, ¿sí? Entonces vamos a suponer que, bueno, que esta fuente opera una tensión de línea, ¿sí? Una tensión de línea, ¿sí? De 1 kilovolt, por decirlo así. Y que esta carga, por ejemplo, ¿sí? Y las condiciones iniciales de esa carga son las siguientes. Que la carga está entregando, que está consumiendo una potencia de 8 kilowatts, por decirlo así, a un factor de potencia de 0,8 en atrás, ¿sí? De 0,8 en atrás. Y eso es potencia trifásica, ¿no? Entonces ya sabemos que la potencia trifásica de la carga, ¿cuánto es? 8 kilowatts, ¿cierto? Ya tenemos el factor de potencia, ¿no? Ya tenemos el factor de potencia, o sea, también tenemos este ángulo teta, el teta 1. ¿El teta 1 cuánto va a ser? Pues el conserno inverso del factor de potencia 1, ¿cierto? Es decir, que eso es casi 36,87. Sí, 36,87. ¿Sí? Entonces, vamos a calcular todo el triángulo de potencia, ¿no? Vamos a calcular todo el triángulo de potencias. Entonces, ya yo sabría que S1 va a ser igual a ¿quién? El S1 trifásico, ¿cuánto va a ser? Pues el P1 trifásico y entre el factor de potencia 1. Es decir, ¿cuánto sería 8 dividido entre 0,8? ¿Cuánto da 8 dividido entre 0,8? ¿Cuánto da 8 dividido entre 0,8, por favor? 10, profe, 10. 10 kVA. Entonces quiere decir que aquí tenemos una potencia trifásica en la carga, que es la misma de la fuente, de 10 kVA. ¿Listo? De 10 kVA. ¿Y la Q? ¿Cuánto sería la Q? Si no estoy mal rápidamente, esto daría 6 kVA. 6 kiloamperes reactivos. ¿Listo? Voy a copiar aquí que me quedó un poquitico chiquito. Ya sé que aquí son 6 kiloamperes reactivos. Haciendo el cálculo rápidamente, ¿no? Esta sería la Q trifásica. Listo, estas son las condiciones iniciales. Entonces vamos a hacer el problema de la compensación del punto de vista monofásico, ¿no? Entonces vamos a ir al equivalente monofásico, ¿sí? Entonces nos vamos al equivalente monofásico y vamos a hacer el cálculo de la compensación, ¿no? Vamos a hacer el cálculo de compensación, es decir, de una vez no vamos a la condición 2, ¿no? De una no vamos para la condición 2, ¿sí? Entonces, ¿qué va a suceder? Entonces yo necesito cerrar el compensador, ¿sí? Pero primero vamos a llenar los datos iniciales, ¿sí? Los datos iniciales. ¿Cuáles son los datos iniciales? Primero, que esta tensión aquí es tensión de fase, ¿sí? Es tensión de fase. ¿Y cuánto es la tensión de fase? Pues 1 sobre raíz de 3, ¿no? Kilovolt. Ahorita miramos cuánto da esto, ¿no? La tensión de fase, ¿cuánto es? 1 sobre raíz de 3 kilovolt, ¿no? Recuerden que tensión de línea es raíz de 3 veces la de fase. Eso de acá sería potencia monofásica, ¿no? Entonces es el equivalente monofásico. Entonces este triángulo de potencia es el monofásico. Entonces, ¿cuánto vale esta potencia acá? Esa potencia aquí sería 10 tercios, ¿no? kVA. Sí, esta sería la S monofásica. ¿Sí? La S monofásica. La P aquí, ¿cuánto es? La P monofásica aquí, ¿cuánto es? 8 tercios kilowatts. ¿Sí me hago entender? Recuerden que la S trifásica es 3 veces la S monofásica. Entonces, despejando, pues la S monofásica es la S dividida entre 3. Y que todo este pedazo grandote es 6 dividido entre 3 kilovolt reactivo. ¿Sí? Este pedacito es 6 sobre 3, que lo mismo que decir 2 kilovolt reactivo. ¿Listo? Kilovolt reactivo, ¿sí? Entonces yo quiero un factor de potencia de diseño. Ahora voy a compensar, ¿sí? Un teta 2, ¿sí? Un teta 2, ¿sí? Ahora yo necesito un factor de potencia de diseño, ¿sí? Un factor de potencia de diseño. Entonces vamos a hacer el caso ideal. Entonces vamos a suponer que nuestro factor de potencia 2, el de diseño, va a ser igual a 1. Entonces este va a ser el diseño. Entonces yo voy a diseñar o voy a dar los parámetros de ese señor de tal manera que, ¿qué?
que yo tengo un factor de potencia igual a 1. Entonces, ¿cuánto de la Q de compensación? ¿Cuánto de la Q de compensación? Entonces, la Q de compensación, ¿quién es? La fórmula dice que es Q1, es decir, el antes, ¿sí? El antes, la condición inicial. Y ojo que esos son valores monofásicos, ¿no? Esos son valores monofásicos. Menos P1 monofásico por el tangente de teta 2. Pero entonces, si el factor de potencia es 1, ¿cuánto vale teta 2? Sería 0 grados. Si ustedes lo corroboran rápidamente, eso sería 0 grados. El coseno inverso de 1 sería 0. Entonces, por ende, ese resultado aquí me daría 0. Porque 0 por eso me daría. Entonces, el Q de compensación monofásico, ¿cuánto es? 2 kiloampere reactivo, ¿no? 2 kiloampere reactivos. Vamos a sacar, ¿no? Vamos a sacar. Está listo, ya calculé la Q de compensación. Ustedes recuerden que el P1 ya lo conozco, pero entonces, bueno, realmente no es el P1 el que se hace 0, sino este término. Este término acá es el que se hace 0. ¿Por qué? Porque teta 2 se hace 0. Porque si el factor de potencia que yo quiero llegar es 2, quiere decir que teta 2 es 0. Palabra más, palabra menos. Es decir, que el factor de potencia, aquí, si usted dice, bueno, mi carga de factor de potencia es 0,8, ahora quiero que sea factor de potencia 1. Básicamente le están diciendo, compense toda la reactiva, ¿no? Compense toda la reactiva. Compénsela toda, ¿no? Toda. Quite toda la reactiva, que la fuente ya no entregue ninguna reactiva. Que toda la reactiva que necesite la carga la entregue ese señor. Bueno, listo, todo bien. Entonces ya sabe que el compensador va a entregar toda la reactiva, ¿no? Que serían los 2 kilovoltios reactivos en ese momento, ¿no? Listo. Ahora yo calculo el X de compensación. Ya tengo la Q y ahora yo calculo el X de compensación. ¿Cuánto es el X de compensación? Entonces sería la magnitud de la tensión al cuadrado, es decir, el B de fase al cuadrado dividido entre el Q de compensación. En este caso, mono. Es decir, los 1000 sobre raíz de 3, ¿cierto? Al cuadrado, ¿no? Es un kilovolt dividido, ¿entre cuánto? Entre 2000. ¿Sí? Entre 2000. Entonces, por favor, me dicen cuánto les da esta operación, ¿no? Entonces me dicen cuánto, porque los dos kVA, ¿qué quiere decir? 2000. Entonces, ¿cuánto da esta operación, por favor? ¿Cuánto les da esta operación? Porque ya yo sé que la tensión, ¿de dónde saqué esta tensión? Porque ya sé que como se han conectado en paralelo, que comparten la misma tensión, ¿no? Fuente y estos dueños en paralelo comparten la misma tensión. Entonces, ¿cuánto les da esta operación, por favor? ¿Cuánto les está dando? 166.66. Ohms, ¿cierto? 66, profe, 166. Ah, 166.66. Sí. Ohms. Listo. Entonces ahora ya puedo calcular el CT. Vamos a suponer una frecuencia de operación de 60 Hz, es decir, que estamos en Colombia. Por lo que, por ende, yo voy a decir ahora que el C va a ser igual a 1 sobre X de compensación por el valor de omega. Entonces, omega es 2pi por frecuencia, omega son 120 pi radianes sobre segundo, ¿no? Omega es 2pi por frecuencia, ¿no? Omega es 2pi por frecuencia, entonces miren lo que sucede. 2pi por 60, 120 pi. Entonces, esto es lo mismo que decir los 166.66 por 120 pi. Por favor, me dan un valor en la escala más adecuada. Es decir, no me entreguen esto ¿en qué? No me vayan a entregar esto en 9 milifaradios. Eso quería llegar. 9 milifaradios aproximadamente, ¿listo? Pero resulta y pasa lo siguiente. Hasta aquí estamos bien, ¿no? Hasta aquí estamos bien. Listo, aquí ya cumplimos ya desarrollamos la parte del diseño del compensador. Es decir, ya tenemos el valor del C, ya sabemos la tensión de operación y los reactivos, pero la cosa es la siguiente. Todo eso es del equivalente monofásico, ¿no? Todo eso es el equivalente monofásico, pero ¿usted qué está compensando realmente? Usted mire que su problema es un sistema trifásico, ¿sí? Usted tiene un sistema trifásico, ¿no? Usted tiene un sistema trifásico, entonces su compensador no son datos Oye, me monofásicos. quema el capacitor. ¿Cuánto le dio? 16 micros. 16 micros. Listo. Listo, perfecto, gracias. Entonces mire que todos estos son datos calculados del equivalente monofásico, es decir, toda esta filosofía que hicimos acá es del equivalente monofásico, pero yo tengo un sistema trifásico. Entonces, ¿será que esto que está acá
no todo es, si yo lo hago del punto es el equivalente monofásico, ¿no me funciona? Claro que sí, entonces simplemente lo que tiene que hacer es esta información, trársela para acá. Entonces, ¿qué va a necesitar? Entonces, miren, aquí del compensador, ¿qué voy a necesitar? Del compensador, ¿sí? Del compensador trifásico. ¿Cuáles son los datos de diseño? Una tensión de línea, ¿cierto? Porque es lo que yo puedo medir entre los compensadores. Entonces yo tendré una Q de compensación, pero ahora trifásica. Y el valor del elemento C o L por fase. Y es, entonces, por ejemplo, para este caso en particular, ¿cuánto es la tensión del compensador? Sería el 1 kilovolt, ¿cierto? Que nos entregó el problema inicialmente, ¿cierto? Sería 1 kilovolt. ¿Cuánto es la Q de compensación? ¿Cuántos son los reactivos trifásicos que yo tengo que entregar al compensador? Si serían los 2 por 3, es decir, 6 kilovolt reactivos, ¿sí? Porque son trifásicos. Estos son los monofásicos. Y ahora me falta el C por fase, ¿sí? Pero el C por fase, ¿sí? Ahora me falta el C por fase, pero el problema es que el C por fase puede tener dos opciones. ¿Por qué? Porque el compensador puede estar en Y o puede estar en delta. Puede estar en Y o puede estar en delta. Entonces, este de aquí, ¿qué quiere decir? Esto de aquí, ¿qué quiere decir? Recuerde lo siguiente. El equivalente monofásico, ¿de dónde nace? El equivalente monofásico es siempre lo obtengo un sistema YY, ¿sí? Recuerde que el equivalente monofásico lo tengo en un YY. Entonces, del equivalente monofásico, ¿sí? Del equivalente monofásico se calcula el elemento, ¿sí? Se calcula el elemento compensador, sí, como si estuviera en Y. Entonces quiere decir que eso ¿qué es? Es el CY. ¿Cuánto es el CY? 166.66 microfarados por fase. Microfarados por fase. Pero si el compensador entonces estuviera conectado en paralelo, perdón, si el compensador estuviera conectado en C delta, mi pregunta es, ¿será que yo el C delta, si lo tengo conectado en delta y todo esto de equivalente monofásico es como si estuviera conectado en Y, ¿será que todos estos cálculos que yo hice del equivalente monofásico, todo eso de compensador del equivalente monofásico no me funcionan para el delta? ¿Será que no puedo a partir del CY, o mejor dicho, no será que a partir del C delta lo puedo ver con una función del C delta, del CY, perdón? Palabra más, palabra menos, ¿será que yo esto no lo puedo ver como esto? Profe, el sello no tendría que ser 16 micro. Ay, sí, perdón, 16, sí, que me equivoqué de valor. Sí, muchas gracias. 16 microfarads, ¿no? Que lo que me dio. Entonces, eso sería el CY, ¿no? 16 microfarads sobre fase. Entonces, ¿será que todo eso que lo que hice fue que lo calculé en Y, pero mi compensador está en delta, entonces todo ese procedimiento se pierde? ¿Será que entonces del equivalente monofásico solamente es válido para calcular el compensador en Y? ¿O será que yo a partir de eso, bueno, no importa, ya lo hice así, ¿será que de ese resultado puedo pasar al delta? Entonces lo que vamos a mirar a continuación. Eso es lo que vamos a mirar a continuación. Entonces, recuerden que el compensador se puede conectar de dos maneras. Los inductivos y los capacitivos tanto en Y como en delta, ¿no? Y que esto es compensación balanceada. ¿Qué quiere decir? Que el L de acá, el L de acá y el L de acá es el mismo, ¿sí? Si hubiera sido diferente, yo pondría un L1 y un L3, pero eso no sería tan práctico. Lo mismo acá, ¿no? Que ese es el L delta, L delta, L delta. No puse tres L diferentes, lo mismo para acá, ¿sí? Entonces, de aquí, ya sabemos que aquí lo que estamos mostrando es que yo tengo dos tipos de compensadores, ¿no? Dos tipos de compensadores. Se puede conectar tanto en delta como en Y, ¿sí? Tanto en Y como en delta, ¿no? Entonces, partamos de lo siguiente, ¿no? Partamos de lo siguiente, ¿no? Como esto es balanceado, ¿no? Como esto es balanceado, se cumple eso, ¿no? Que Z de Y es igual a Z delta tercio, ¿no? Lo mismo se cumple aquí, ¿no? Porque es balanceado. Z de Y es igual a Z delta tercio, ¿sí? Entonces, ¿qué implica esto? ¿Cuánto vale el Z en el inductor? Entonces tiene que omega LY es igual a 3, perdón, es igual a omega L delta dividido entre 3. Cancelo las omegas, entonces me va a quedar que LY
es igual a L delta tercios. O lo mismo que decir que 3LY es igual a L delta, ¿cierto? Acá. Entonces, 1 sobre omega CY es igual a 1 sobre 3 omega C delta. Invierto. Omega CY es igual a 3 omega C delta. Entonces, CY es igual a 3 C delta o C delta es igual a CY tercios. Entonces, miren que efectivamente yo puedo expresar una en función de la otra, ¿no? Yo puedo dejar, si yo los tengo en Y, ¿eso qué quiere decir? Yo los tengo en delta y los quiero ver en Y, ¿qué tengo que hacer? Doy entre 3. O los tengo en Y, los quiero ver en delta, ¿qué hago? Lo multiplico por 3. Lo mismo que saca, pero miren que aquí es un poquito al revés. No quiere decir que del Y a la ecuación del L me funciona para el C, porque miren que la relación es diferente, ¿no? ¿Esto qué quiere decir? Que si los tengo en delta, ¿cómo los paso a Y? Multiplico por 3 cada uno de esos valores, ¿sí? Ahora, si los tengo en Y y los quiero ver en delta, entonces, ¿qué tengo que hacer? Agarro estos valores y los divido entre 3, ya lo vería así. Entonces, miren que sí se puede pasar de un lado para el otro, ¿no? Que sí se pueden pasar de un lado para el otro, ¿sí? Usted puede pasar de un lado para el otro, ¿sí? Incluso, miren que toda esta filosofía de la compensación la hablamos del punto de vista del equivalente monofásico. Digamos que esa es una forma más tradicional de resolver el problema de la compensación desde el punto de vista del equivalente monofásico. Eso también lo puede ser la compensación directamente del trifásico. ¿Y cómo sería? Por ejemplo acá. Ustedes saben que el compensador con esa tensión de línea, ¿no? En el delta, ¿no? En el delta. Y aquí tiene la Q monofásica, ¿no? La Q monofásica de compensación. Es decir, por ejemplo acá, el X de compensación será igual a la tensión de línea al cuadrado sobre el Q monofásico de compensación, ¿cierto? Sobre el Q monofásico de compensación. Pero usted sabe que Q trifásico, de manera general, es 3 veces Q monofásico. Entonces, en función de los valores trifásicos, usted dice que el X de compensación pues va a ser igual a ¿quién? En delta, ¿no? Cuando está conectada en delta. Va a ser igual a ¿quién? O bueno, escribamos XL delta, ¿no? Va a ser más preciso. XL delta y XL delta. Pues simplemente lo mismo que decir esto 3BL al cuadrado sobre Q trifásico. ¿Sí? Y de la misma manera acá, usted va a ver que el XL, perdón, el XC delta, también lo puede ver como ¿quién? La misma forma, ¿no? La tensión de línea al cuadrado sobre el Q trifásico, pero ese Q trifásico es el de compensación, ¿no? O que eso de acá es el de compensación. Eso es lo mismo, ¿no? Eso y eso, es el de compensación, ¿no? Es el de compensación. Entonces, digamos que son muchas formas, ¿no? Incluso usted lo puede sacar acá. Usted también puede armar un grupo de fórmulas. Usted también puede armar un grupo de fórmulas y obtener esto acá, ¿sí? Y puede obtener esto acá, el X de compensación. Y luego usted sabe que esto es omega L y eso es omega 1 sobre omega C. Pero digamos que es agregar más fórmulas, ¿sí? Entonces, de pronto, a veces al tener tantas fórmulas o tantas ecuaciones, para resolver un problema podría volverse algo tedioso, ¿no? Podría volverse algo tedioso, ¿sí? Podríamos tener tantas ecuaciones que nos confundimos. Entonces, si usted quiere, por ejemplo, un procedimiento, una recomendación, listo, usted tiene un problema de compensación trifásica. Traslade ese sistema trifásico, ¿sí? Traslade el sistema trifásico, ese problema a un problema monofásico, ¿sí? A un problema monofásico. Obtiene el valor de compensación y luego se viene para acá. Y miren, ya respondimos la pregunta de acá, ¿no? Ya respondimos la pregunta de acá. Entonces, miren, ¿será que esto era posible? Es decir, como aquí los calculé en Y, como aquí los calculé en Y, y los necesito en delta, ¿será que a partir del Y no los puedo obtener? La respuesta es sí. Entonces ya yo puedo decir que el C delta, ya recordemos la ecuación, el C delta va a ser igual a ¿quién? A CY tercio, ¿no? Es decir, es igual al CY tercio. Es decir, que este valor que usted calculó, los 16, dividido entre 3, y ahí tendría los microfarad por fase. Por fase. ¿Sí? Por fase. Es decir, que aquí tendría los microfarad por fase. Si los conecta en Y, ¿sí? Si los conecta en Y, ¿qué estaría viendo? Aquí está viendo 16 microfaradios. Aquí estaría viendo 16 microfaradios y aquí también. Si los tienen delta, ¿qué estaría viendo? Perdón. ¿Qué estaría viendo?
16 tercios, ¿cuánto es? Bueno, lo que es ahí. 16 tercios, microfaradios, 16 tercios, microfaradios, y aquí lo mismo. Eso es lo que quiere decir. Entonces, mire que al final, que al hacerlo como equivalente monofásico, y usted calcula el CY y los tiene en delta, entonces todo eso no servía. Claro que sí, pero usted simplemente mire que a partir del Y, para obtener los delta, ¿no? A partir del Y los puede tener el delta, esa es una forma. O si los quiere, o si quiere arreglar el problema de la compensación en función de los valores trifásicos, también lo puede hacer directamente con esas ecuaciones. Pero entonces digamos que, bueno, ya aquí, como quien dice, aquí hay muchas herramientas, ustedes pueden elegir la que les parezca más conveniente. La que les parezca más conveniente. ¿Alguna pregunta?